Amigas, bienvenidos a Domingo es Fiesta para conocer un poco más y mejor la palabra de Dios. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y ahora es momento de recibir al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará como siempre con una palabra de esperanza y amor. Gerardo, bienvenido a Domingo es Fiesta, muy buenos días. Gracias, Carlos, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. De nuevo es un gusto estar otro domingo más con ustedes en este programa en Domingo es Fiesta, para conocer mejor y más en profundidad la palabra de Dios. Así es que te invito, pues, Carlos, a conversar sobre estas enseñanzas muy importantes que nos trae el Evangelio. Muy bien, y sin esperar un minuto más, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. ¿Parece si nos explicas de qué se trata este Evangelio? Claro, Carlos, por supuesto. Mira, el domingo que viene concluimos el año de celebraciones de la Iglesia Universal. Pues estaremos terminando lo que se llama el tiempo ordinario, que han sido 34 semanas en donde hemos caminado con Jesús. Y lo cerraremos con la gran solemnidad de Jesús, Rey del Universo. Inmediatamente después, la semana que sigue, empezaremos un nuevo año de celebraciones. Y este nuevo año se inicia con el tiempo de Adviento. Y Adviento, como veremos, es un tiempo de preparación, casi 4 semanas, para celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, a falta de un domingo para terminar el año de celebraciones que estamos concluyendo, el Evangelio de hoy trata del fin de la historia, del fin de los tiempos, del fin del mundo. Trata de ese momento que será el día extraordinario de la segunda venida de Jesús y nos invita a reflexionar en lo que sucederá mientras esperamos ese gran día. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de ese extraordinario acontecimiento. Gerardo, en ese sentido, considero que es importante que nos expliques y nos ubiques un poco en el contexto de este Evangelio. Claro, Carlos, por supuesto. Mira, sin embargo, antes pues, de tocar el relato de hoy, en su contexto, necesito recordarles un par de creencias cristianas para que podamos entender mejor lo que nos anuncia el Evangelio. Primero, si recuerdan, el Evangelio del domingo pasado nos invitó a reflexionar en una de las creencias básicas del cristianismo, que la persona es una unidad indivisible cuerpo-alma destinada a vivir para siempre con Dios. Pero a causa de la muerte física, nuestro cuerpo terreno, digamos, se descompone y se pierde. Y como consecuencia, dejamos de existir. Y dijimos que para volver a existir, es necesario que recuperemos nuestro cuerpo, pero esta vez deberá ser inmortal, para que unido a nuestra alma inmortal podamos vivir para siempre. Pero debido a que nos espera una vida eterna, el cuerpo que recuperaremos no solo deberá ser inmortal, sino deberá ser perfecto, sin defectos, sin limitaciones, como el de Jesús resucitado. Todo esto hace que esperemos y creamos en la resurrección de los cuerpos y de hecho afirmamos esto en el credo todos los domingos. Bueno, pues les recuerdo esto para decirles que el fin de la historia no es un final de muerte, sino de vida, porque todos volveremos a la vida, todos resucitaremos. Ahora, pero Gerardo, si no recuerdo mal, dijiste que era un par, ¿no? Las ideas básicas que nos van a ayudar a contextualizar el texto. ¿Cuál es en todo caso la segunda? Sí, claro. Disculpa. La otra idea básica del cristianismo y que nos ayuda a entender el texto de hoy es a la que se refiere directamente el Evangelio de hoy. Y esta idea básica sostiene que en el espacio histórico en el que nos movemos, el tiempo es lineal. Es decir, que todo lo creado tiene un inicio y todo tiene un fin. Y si bien todos hemos tenido un principio y hemos sido creados de la nada y hemos nacido, algún día moriremos y nuestra vida temporal terminará. Bueno, pues esto también sucede con la historia. La historia ha tenido un comienzo y algún día tendrá un fin. La creación entera ha tenido un comienzo y algún día tendrá un fin. El universo ha tenido un Big Bang al inicio y algún día volverá atrás y será el fin. Bueno, pues a la luz de esta creencia de que el tiempo es lineal, el cristianismo sostiene que la historia terminará y que a pesar de lo negativo que pueda parecer, será para nosotros un acontecimiento muy beneficioso, para toda la humanidad, porque ese día vendrá Jesús por segunda vez.
y entonces se alcanzará la verdadera justicia. Ese último día será el día de su victoria definitiva. Ese día la muerte quedará completamente derrotada. Y ese día todos los que hayan muerto resucitarán. Entonces, los que nos hemos preocupado de apostar por su camino, viviendo una vida lo mejor posible, resucitaremos para la vida, para estar para siempre con Dios, es decir, para vivir en cielo. Y quienes vivieron la vida en forma egoísta, también resucitarán, pero resucitarán para la muerte, es decir, resucitarán para estar solos para siempre, en lo que se llama infierno. Pero esto es por propia elección, Dios no quisiera que sea así. Bueno, pues estas dos creencias que les acabo de comentar están en la base, en el trasfondo del relato de hoy. Gerardo, y ahora si nos centramos un poco más en el texto, el Evangelio inicia con Jesús y su grupo mirando y hablando del templo de Jerusalén, ¿no? ¿Nos puedes decir algo acerca de este edificio del templo que tanto alaba Jesús? Efectivamente, el Evangelio comienza en un momento en que Jesús y los suyos admiran la belleza del templo. Probablemente ellos se encontraban en el Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, de donde hay una extraordinaria vista de la ciudad y en donde destaca el templo, que debió ser realmente hermoso. Solo la gran explanada del templo, la base, medía unos 500 metros por 300 y ocupaba casi un quinto de la gran ciudad de Jerusalén. Bueno, pues en esa gran explanada había varios edificios y patios, y al medio estaba el santuario, en donde, según los judíos, habitaba el Señor. El Evangelio de Juan 2:20 nos dice que el rey Herodes, el Grande, se había demorado 46 años en reconstruirlo, y su construcción era extraordinaria y de enorme belleza. Bueno, pues todo ese complejo era tan grande que parecía imposible que alguien pudiese destruirlo. Y sin embargo, a la luz de esta espléndida vista, Jesús anuncia que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y en efecto, la historia nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, las legiones del general romano Tito destruyeron Jerusalén completamente. Y del templo dejaron solo los cimientos. Nunca más se reconstruyó. Hoy se pueden ver los cimientos de ese grandioso templo que conoció Jesús, y esos cimientos se encuentran hoy en día donde los judíos se acercan a orar. A esos cimientos del templo se les conoce como el muro del llanto o el muro de los lamentos. Bueno, pues la destrucción del templo, que como les dije tuvo lugar en el año 70, es imagen de lo que sucederá al final de los tiempos. Entonces, ante este anuncio sorprendente, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Y a partir de esas preguntas es de donde Jesús inicia su larga catequesis. Excelente, Gerardo. Por favor, te voy a pedir que nos tomemos unos segundos y luego regresamos con este interesante diálogo. Pausa y regresamos con más en Domingo es Fiesta. Desde Trujillo y junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste, estamos en Domingo es Fiesta conversando sobre el fin de la historia y la segunda venida de Jesús. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después estamos atentos a tu respuesta? Buenos días, padre. Mi nombre es Jocelyn Castro. Tengo una consulta sobre el Evangelio de hoy. ¿Y qué dice Jesús acerca del día del fin de la historia? ¿Cuándo será? Gracias, Jocelyn. Mira, Jesús en su enseñanza no dice cuándo tendrá lugar el final de la historia. Nosotros nos preocupamos en realidad, pero nadie lo sabe. En cambio, sí nos dice de lo que vendrá antes, o como dice él, de lo que tiene que ocurrir primero. Y esto, como bien dice, de tanto en tanto aparecen personas que anuncian con bombos y platillos que tienen la fecha del fin del mundo. Varias veces hemos sido testigos de estos anuncios y profecías acerca del fin del mundo. Sucedió en el año 2000 y más recientemente sucedió con la profecía maya. Por eso aquí Jesús empieza su enseñanza diciéndonos, cuidado con que nadie los engañe. Es decir, nos previene contra quienes buscan confundirnos y atemorizarnos diciéndonos que está el día. O
no hay que creerles, dice Jesús. Muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy o bien el momento está cerca. Pero la verdad es que nadie tiene idea ni puede predecir cuándo será ese momento. Por eso Jesús nos enseña que no hagamos caso a esos anuncios inquietantes diciéndonos no vayan tras ellos. Bueno, pues entre lo que tiene que ocurrir primero, algo que ocurrirá será el anuncio apocalíptico del fin del mundo, que lo único que hace es asustar a la gente. Aquí Jesús les va a decir a sus discípulos que no se deben inquietar, que tengan serenidad. Es decir, busca calmar y tranquilizar a los suyos, porque lo que nos espera es más bien esperanzador. Que se preocupen los injustos, los corruptos, ellos que se preocupen. Nosotros que buscamos vivir rectamente, alegrémonos, porque el Señor vendrá a poner todo en orden. Ahora, Gerardo, pero Jesús también habla de guerras y revoluciones, y eso la verdad que sí es inquietante, ¿no es así? Sí, mira, Carlos, el Señor nos dice que el final no vendrá enseguida, que antes del fin de los tiempos habrá guerras y revoluciones. Dice el texto que cuando oigan de noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y después de anunciarnos que los hombres se enfrentarán y pelearán entre sí, también nos dice que habrá grandes catástrofes naturales. Pues les dijo, habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Lo cierto es que hasta que no vuelva por segunda vez, el mundo continuará girando, las estaciones seguirán viniendo con sus adelantos y sus atrasos. El mal seguirá moviéndose y haciendo estragos. Y todos nos veremos afectados. Pero así ha sido la historia. La historia, si vemos la historia universal, ha sido llena de guerras y de problemas. Si bien ante esto el mundo se agita, inquieta, ustedes, nos dice Jesús, a los que lo seguimos, no tengan pánico, porque Él ya ha vencido al mundo. Ahora, Gerardo, nos dijiste que el relato tiene una segunda parte en donde Jesús les reafirma lo que ya les ha dicho en anteriores ocasiones. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues sí, en lo que sigue del relato, y a fin de dar serenidad y paz a los suyos, a la luz del fin de la historia, Jesús nos recuerda en primer lugar que quien apuesta por mantenerse siempre honesto y justo tendrá dificultades, y menciona algunas consecuencias que podrán sufrir quienes siguen su camino. Dice el texto, antes de todo eso, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Es decir, tendremos dificultades, pero serán dificultades que nos la causa el mundo, porque al mundo le molesta que encendamos la luz. Le molesta que digamos la verdad. Le fastidia que actuemos con justicia, que denunciemos y delatemos. Eso no le gusta. Y estas dificultades las sufrirán sus discípulos y quienes elijan seguir su camino. Sin embargo, para Jesús esto que nos pasará es positivo. Y por eso nos dice que no nos inquietemos, porque tendremos ocasión de dar testimonio. En segundo lugar, nos advierte que el mundo reaccionará en contra de sus discípulos, reaccionará el sistema, poderes políticos y religiosos, y también reaccionará en contra la propia familia y los amigos. Dice Jesús en el texto, hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. En tercer lugar, y a pesar de todas esas dificultades, Jesús consuela a los suyos y les dice que no se preocupen, que no preparen su defensa. Más aún les dice que hagan el propósito de no preparar su defensa, porque nos dice, yo les daré palabras y sabidurías a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Es decir, Jesús busca reafirmarnos que a pesar de todas las dificultades que podemos tener, Él estará con nosotros y nos defenderá. Y por último, Jesús les anuncia la victoria final, diciéndoles que ni un cabello de su cabeza perecerá, y con su perseverancia salvarán sus almas. En resumen, y por lo que nos dices, parece que la enseñanza de hoy, entonces, si bien parece aterradora, es más bien positiva para quienes siguen a Jesús. ¿Es así? Así es, efectivamente, Carlos. Si se fijan, todo el relato de hoy es un constante animar a los discípulos de Jesús lo dirá, ¿no? Pues le dice, no se asusten, no tengan miedo,
Yo los defenderé, vivirán y entrarán en la vida. El cristianismo nos enseña que para los discípulos de Jesús el fin de la historia será un acontecimiento tremendamente positivo y esperanzador, porque será el día del triunfo final sobre el mal, será el triunfo del camino de Jesús. Por eso desde los inicios la iglesia esperó con ansias que Jesús vuelva por segunda vez, y cuando se reunía a celebrar la Eucaristía, rezaba y pedía y esperaba con ansias que venga pronto a cerrar la historia. Y en sus celebraciones, hoy lo hacemos también, en la Eucaristía, clamaba con fuerte voz: ven Señor Jesús, ven pronto, porque estamos seguros que lo que venga con Él será mucho mejor para todos. Y ciertamente será el momento pues de la plena felicidad para quienes hemos buscado seguirlo. Muy bien, gracias Gerardo, gracias por enseñarnos que no hay que tener pánico quienes creemos en Dios y tenemos fe, no hay que tener pánico al fin de la historia, ¿no? Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 17 de noviembre, la Iglesia Universal recuerda a Santa Rosa Filipina Dushne. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta noticia? Sí, hubo una pequeña aclaración previa. Si bien el 17 de noviembre la Iglesia Universal recuerda la memoria de Santa Rosa Filipina Duchesne, su sociedad del Sagrado Corazón la celebra el día de su muerte, que fue el 18. Bueno, pues Filipina nació en Grenoble, Francia, en 1769 e hizo sus estudios en la orden religiosa fundada por San Francisco de Sales, llamada Visitación, que promueve la devoción al Sagrado Corazón, a donde luego decidió entrar como religiosa. Pero a causa de la Revolución Francesa, las hermanas de la Visitación se dispersaron y Filipina trató en vano de reunirlas, pero al no poder, ofreció ese monasterio a que se llamaba Santa María de lo Alto, a Santa Magdalena Sofía Barat, quien acababa de fundar la Sociedad del Sagrado Corazón, una congregación dedicada a la educación y también a la promoción del Sagrado Corazón. Dada la sintonía entre ambos grupos, Filipina decidió unirse a Magdalena Sofía y ya como religiosa del Sagrado Corazón, se despertó en ella una vocación misionera. En 1818 fue enviada a Luisiana, Estados Unidos, en donde pasó 34 años de su vida en una entrega total. Vivió con los indios Potawatomi, quienes la llamaron la mujer que siempre reza. Fundó escuelas, recibió novicias y a su muerte dejó más de 300 religiosas en esas tierras americanas, a donde había desembarcado 3 décadas antes, con solo 4 compañeras. En algún momento pensó extender la congregación hasta el Perú, tierra de Santa Rosa, de la que también llevó su nombre. A los 72 años, ya con la salud quebrantada, Filipina regresó a San Carlos en Missouri, en donde murió a la edad de 83 años. Bueno, pues esta gran mujer fue canonizada por Juan Pablo II en 1988. Muy bien, valiosa información, Gerardo. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes, por favor, queremos recibir la bendición de Dios. Vamos a pedirle pues al Señor que nos bendiga en estos días complicados que vive el país y el mundo, y que Él, que es bueno y misericordioso, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ti, Carlos, gracias a todos ustedes y les deseo un muy buen domingo y una buena semana. Un fuerte abrazo, Gerardo, que tengas también un feliz domingo y un feliz domingo para todos los peruanos. Nos encontramos el próximo domingo en una nueva edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días. Si te perdiste este programa, puedes escucharlo en rpp.pe, sección podcast.